Bienvenidos al episodio 4. Brasil, el caballo, la pieza que no domina por volumen, domina por ángulo. El caballo no avanza en línea recta, no conquista por acumulación, no se impone de frente. El caballo salta, entra por una L imposible, aparece donde no lo esperabas, toca dos o tres casillas a la vez y te obliga a recalcular el tablero completo. Y Brasil es eso. Y en este 2026 vuelve a hacerlo con una fuerza que no se puede subestimar. Brasil no se entiende bien si se lo reduce a potencia emergente o a país del sur global en el sentido clásico. Su impulso histórico no nace solo de una herida colonial, nace de otra herida, mucho más silenciosa y más estratégica. Brasil siente que participó del mundo de posguerra, que apostó por un orden institucional y sin embargo nunca fue ni nunca recibió el lugar que esperaba en la arquitectura de poder. Desde ahí se instala un motor constante, no destruir el sistema, sino corregir el déficit de reconocimiento, reformar la ONU, reformar gobernanza, aumentar representación, hablar como actor mayor y ser tratado como actor mayor. Esa pulsión convive con una identidad dual, porque Brasil se percibe occidental por instituciones y por cultura, pero a la vez busca liderar al sur global y operar como puente en un mundo multipolar. Por eso, su preferencia estructural por el multilaterismo es tan evidente. Foros, negociación, reglas, ONU como escenario central y rechazo a intervenciones unilaterales. El problema es que esa vocación de mediación, que en otros tiempos era virtud, en un mundo más polarizado se convierte en un riesgo. La neutralidad se lee como alineamiento encubierto y la autonomía se vuelve mucho más sospechosa. Y este 2026 llega con esa tensión a máxima presión. Por eso este episodio es clave, porque Brasil entra en un año donde política y economía vuelven a mezclarse. Esa mezcla no se resuelve con discursos, se resuelve con estructura. Hay una escena real que atraviesa esta coyuntura. Instituciones que están tensionadas, Congreso muy protagonista, coaliciones inestables, disputa por el control del relato democrático y un país que todavía procesa traumas recientes sobre el Estado de Derecho. En paralelo, también tenemos una economía que está buscando anclas, tasas, inflación, temas fiscales, presupuestos, expectativas, ¿sí? Un mercado que ya no compra fe sin contabilidad. Este país sabe que cualquier error en el equilibrio interno se paga en moneda social y sobre todo en gobernabilidad. Es impresionante, ¿no? Porque esa escena se refleja en este cielo, en este febrero del 2026, porque hay dos firmas que definen ese clima. Un eclipse en la identidad y una auditoría brutal en la caja. Primero vayamos por la caja. La conjunción Saturno-Neptuno en el cero de Aries cae en su casa 2, en la casa de Brasil, ¿no? Exactamente sobre su Plutón natal, ¿sí? Y esto no es sutil, esto es literal. La casa 2 es el tesoro de la nación, la riqueza, la banca, los impuestos, la industria, el comercio, las exportaciones, inversiones, recursos estratégicos. Y Plutón en la 2 describe un país donde el poder se juega ahí, en esa caja. ¿Quién captura renta? ¿Qué sectores manda? ¿Qué se considera estratégico? ¿Y qué se controla? ¿Y qué se libera? ¿No es cierto? Para saber qué se protege y qué se sacrifica, ¿no? Y cuando Saturno y Neptuno se fusionan encima de ese Plutón, aparece una frase que define todo el año, ¿no? Se termina el valor sostenido por expectativa y empieza el valor sostenido por estructura. Saturno pide contabilidad real, límite, disciplina, marcos duros. Y Neptuno trae niebla, promesas, relato, licuación y también ese fenómeno decisivo, fe económica. Y Plutón no negocia con maquillaje. Plutón exige ahí que metamorfosis. Esa configuración sugiere que este 2026 Brasil entra en una etapa donde la economía deja de ser coyuntura y pasa a ser
transformación. No es un año para administrar el tesoro, es un año para redefinir qué es tesoro, quién lo ordena, bajo qué reglas se vuelve sostenible. Pero Brasil nunca vive la caja aislada, Brasil vive el tesoro dentro de una red. Y ahí aparece el segundo dato del cielo, igual de nítido, pero mucho más político. La conjunción de Saturno-Neptuno en cero de Aries sobre su Plutón natal en cero de Aries en casa 2 hace cuadratura exacta a Urano-Neptuno natales en la casa 11 en Capricornio. Esto es clave porque la casa 2, como dijimos antes, no es economía en abstracto. La casa 2 es tesoro, es valor, recaudación, mercado, comercio, exportaciones, poder adquisitivo colectivo. Es la caja como estructura. Y la 11 no es sociedad en modo romántico. La 11 es congreso, coaliciones, pactos, alianzas, es la red de poder que sostiene o bloquea un régimen. Ese es el sistema de apoyo, la ingeniería política. Entonces, cuando esta conjunción en los cero de Aries golpea como martillo, la historia no es lineal, es sistémica. Porque Plutón en la casa 2 dice, el poder se juega en la caja. Y Saturno y Neptuno dice otra cosa, se terminó la fe sin contabilidad. ¿Sí? Se terminó el valor sostenido por relato. Y la cuadratura Urano-Neptuno en la casa 11 en Capricornio dice algo todavía mucho más brutal. La metamorfosis del tesoro se pelea en la red, en el Congreso, en la coalición, en los acuerdos, en las lealtades, en el sistema de alianzas que sostiene el edificio institucional. Urano en la casa 11 trae shocks, ¿sí? Quiebres de pactos, giros de alianzas, movimientos inesperados dentro de la maquinaria política. Y Neptuno en la 11 trae ¿qué? Nieblas, promesas que se diluyen, acuerdos ambiguos, relatos que confunde zonas grises en la gobernabilidad. Y Capricornio en esa casa 11 es el detalle que vuelve todo mucho más duro. ¿Sí? Porque esto no es ruido, esto es estructura, es el esqueleto del poder. Por eso este 2026 no es un año donde la economía influye en la política, es un año donde la economía reordena toda la política, porque cuando el Tesoro entra en auditoría plutoniana, la red política queda obligada a definirse. O se clarifican los acuerdos o se rompe ¿qué? La red o se vuelve a construir un marco de estabilidad o el sistema se llena de parches hasta que explota. Y acá aparece la esencia de este caballo, porque Brasil se mueve por salto, no resuelve primero lo económico y después lo político. No, Brasil resuelve los dos a la vez en una misma jugada, porque Brasil este, cuando la caja se transforma, el Congreso se enciende. Y cuando el Congreso se enciende, el país cambia su pulso total. Ahora, la segunda firme época, el eclipse. El eclipse anular de febrero del 2026 cae en Acuario, a los 28,56 grados de Acuario, ¿no? Ubicado en la casa 1 de Brasil. La casa 1 es la identidad nacional, los habitantes, la mentalidad, los hábitos, la reacción de las masas, el clima interior. El eclipse en la 1 es el reset identitario, pero el eclipse en Acuario tiene un sello muy particular. La identidad se reprograma como red. Acuario es plataformas, tribus sociales, tecnología, coordinación y tensión permanente entre libertad y control. Entonces, este eclipse sugiere que Brasil no solo va a discutir economía o instituciones, va a discutir quién es, qué pacto social acepta, cómo se organiza el sentido y qué tipo de futuro quiere sostener. Y como el eclipse ocurre mientras la casa 2 está entrando en una metamorfosis, el resultado acá es inevitable. Cuando el bolsillo entra en auditoría, la identidad se recalienta. Hay una reprogramación identitaria con una presión que material.
Esa combinación es el combustible típico de un año de alta intensidad política. Y ahí aparece Lula, Lula como figura central de este episodio, porque Lula no es solamente un presidente, Lula es una arquitectura política, es un símbolo de continuidad institucional para unos y un antagonista existencial para otros. Y en un año como este 2026, la figura de Lula se vuelve todavía mucho más decisiva, porque el tablero no le pide solo gobernar, le pide definir un marco de sentido. Y hay un dato que pesa. Lula está grande y aún así aparece en el escenario de competir nuevamente. Eso no se lee como un capricho personal, eso se lee como un dato de régimen. Cuando un líder, ¿sí? Como Lula, con el peso que tiene, decide volver a jugar, ¿no? Con ese costo biográfico, lo hace porque percibe que lo que está en juego no es su mandato, es el rumbo del país y su lugar en el mundo. Y la carta de Lula lo muestra con precisión, porque la conjunción de Saturno-Neptuno cae en su casa 4. La casa 4 es la base, la patria íntima, la raíz, el pueblo, el sostén histórico, es el hogar emocional. Esa conjunción justo hace cuadratura a su nodo norte en la casa 7 que lo tiene en cáncer. Y la 7 es el contrato, es el otro, los aliados, los adversarios, la escena internacional, las negociaciones, los pactos, la mirada del mundo. Cáncer en la 7 vuelve al vínculo algo profundamente emocional, ¿no? Pertenencia, cuidado, sensibilidad nacional. Y el nodo norte en 7 marca destino a través de qué? Del vínculo. La historia personal se juega en el contrato con quién, con el otro. Entonces, la frase central de Lula 2026 es simple y es pesada. Para negociar afuera hay que sostener dónde, adentro. Y Saturno-Neptuno, en su casa 4, pide ordenar la base, ¿no? Sostener la raíz, limpiar la niebla en el hogar político y definir límites y sentido. Y la cuadratura a su nodo norte muestra un conflicto inevitable. El mundo, los adversarios, los acuerdos, las presiones externas y la disputa por legitimidad que van a exigir respuestas que impactan directamente en la base doméstica. Además, el eclipse cae en la casa 3 de Lula, ¿sí? En Acuario. La casa 3 es comunicación, prensa, opinión pública, tránsito interno, narrativa cotidiana. En Acuario se vuelve red y plataforma. Eso indica que este 2026, ¿sí? Pone el foco en la disputa por el relato, por la conversación política, por el sentido que circula en un país donde la política ya no vive solo en palacios, vive en el ecosistema digital, ¿sí? En tribus, en coordinación social. Un dato. Lula es Plutón en casa 8, ¿no? En Leo. Eh, Plutón, ese Plutón en Leo, en la 8, no es un dato de ego superficial, es una firma de poder en estado ritual, ¿no? La capacidad de tocar los hilos profundos de un país, crisis, traumas, lealtad, ruptura, pacto, y convertirlos en combustible político. Y la 8 es metamorfosis, es deuda, es lo oculto, el tabú, la herencia, la verdad incómoda. Plutón ahí no persuade, Plutón ahí transforma. Entonces, cuando el tablero global se endurece y cuando las presiones externas se mezclan con la disputa doméstica, Brasil se encuentra en una escena donde el poder ya no se juega solo con economía, ¿sí? Se juega con símbolos, se juega con legitimidad, se juega con soberanía y con narrativa. Y eso conecta con el rol internacional que Lula intenta proyectar. Brasil tiene como socio comercial a quién? Como socio comercial central, a China, ¿no? Un comercio este, real, hay una demanda estructural, hay financiamiento, hay infraestructura, hay cadenas de suministro. Y tiene como plataforma política a quién? A los BRICS. ¿Sí? La idea de un mundo más multipolar, mucho más representativo, menos controlado, ¿no? Menos controlado por un único centro. Pero esa posición no es gratis, porque el mundo actual castiga las ambigüedades,
Cada gesto se interpreta como alineamiento, cada viaje, cada acuerdo tecnológico, cada declaración monetaria, cada cooperación en 5G o chips, ¿sí? Cada postura sobre guerras, cada crítica a sanciones unilaterismos, ¿no? O unilaterismos, todo se vuelve señal. Por eso este 2026 es un examen de autonomía, un examen de precisión, un examen de disciplina estratégica. Y acá entra la última pieza de este tablero, lo simbólico territorial. Brasil carga el peso de Amazonia, ¿no? Como símbolo global, ¿sí? Puede mostrar mejoras reales en control de deforestación, pero también tiene el riesgo silencioso del cerrado, corazón agroproductivo, donde la presión por expansión puede desarmar credibilidad ambiental si no se controla. ¿Ok? Y eso ya no es agenda verde, eso es comercio, eso es lobby interno, eso es reglas internacionales, es reputación global, es poder negociador. Este no es un año para mirar Brasil como economía emergente, es un año para mirar Brasil como caballo en el tablero. La pieza que salta, la pieza que cambia el ángulo, la pieza que abre dos frentes a la vez, la que no pide permiso, porque en este 2026 Brasil no juega para gustar, Brasil juega para no ser jugado. Y esa es la esencia de este caballo. No gana por línea recta, gana por el salto correcto. Eh, este caballo tiene una jugada que el tablero nunca ve venir. Y cuando el caballo se mueve, el tablero entero se reordena. Esto fue el episodio 4, Brasil, el caballo. Y te lo decimos sin humo. En el tablero nadie se mueve porque quiere, se mueve porque el ciclo se lo exige. Nos vemos en el próximo episodio, cuando el peón se convierta en forma.